Hola, bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast llamado Sin Sentido Común. Quien les habla, Renis Ramos, @Renistofles. No, mentira, yo ya no uso hace mucho tiempo. Ya, no importa. Bueno, Renis Ramos, aquí a mi lado está Arturo Pérez y Cristian Álvarez. Cristian Álvarez. Presentémonos. ¿Quién es quién? ¿Quién parte? Por favor, Cristian. Difícil, ¿qué puedo decir? Soy el más ecléctico de los tres, probablemente, lo que digo como un defecto. Tuve pasos erráticos académicos por las ciencias sociales y terminé licenciándome finalmente en la filosofía, en la estética específicamente. Actualmente estoy en un doctorado donde tengo la ilusión de que todo este caos tenga un orden y que en un invento un poco extraño de un profesor que se le llamaba los estudios eidéticos. Quizá vamos a hablar de eso en algún momento, pero que, Bueno, cuento corto, las ideas, estudiar las ideas. la historia de las ideas, su Claro. desarrollo, su transmisión, Claro. Cómo se propagan. Perfecto. Arturo. Yo soy Arturo Pérez, soy un lolo proveniente de Temuco y nada, pues estudié psicología, así que soy psicólogo, renegado, porque en general me he dedicado a la investigación en ciencias cognitivas y ese tipo de cosas que se miran feo en las facultades de psicología algunas veces. En las facultades de humanidades, sobre todo, cualquier lugar que tenga un leve tufillo a ciencia ya es como sospechoso. Sí, pero para algunas personas, para otros en general la reciben de brazos abiertos y bueno, en general siempre hay gente que te puede recibir en las universidades. Bueno, y eso me ha dedicado toda mi vida y nada, pues, no somos grandes expertos. Y No queremos ser menos. Pero no queremos ser menos, exacto. Y bueno, Renes Ramos, los que están viendo a través del stream, obviamente ya me conocen. Pero no, a ver, ¿qué debo decir? He vuelto acá a esta cosa de los youtubers y de los podcasts después de muchísimo tiempo. Ustedes saben que... No saben. Ya. Yo soy, licenciado en filosofía, ahora estoy terminando un magíster se llama Magíster en Filosofía de la Mente, del Lenguaje y de la Cognición, el Alberto Hurtado. Y nada, pues estoy haciendo una tesis y nos dio la cuestión de que queríamos empezar a hacer algo nuevo. Porque, podcast hay montones, programas de radio hay montones, shows en YouTube hay montones, pero me da la impresión que no hay ninguno que se meta exactamente en este pentagrama satánico, ¿cachai? que declaramos como nuestra área nuestra área de acción, por decirlo así. Y esas 5 patas son filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico. Entonces de eso se trata este podcast. Y tenemos que hacer algo así como una especie de rayado de cancha o de disclaimer o ¿cómo se llama? Los EULA. El End User License Agreement, acuerdo de licencia de usuario. No es que está de moda esta cuestión de que vamos a actualizar nuestras políticas. Entonces, nosotros tenemos una actualización de políticas. Y, a ver, muy a grosso modo lo siguiente. La declaración de principio es que somos un programa, somos 3 tipos que estamos vinculados al mundo de las humanidades, de las ciencias también. Pero yo creo que a diferencia de otras cosas que hemos hecho o que se han hecho, la idea no es pararnos acá como grandes expertos en alguna cosa. ¿Sí? Sino que la idea es poder aportar desde los conocimientos, desde las habilidades, desde las cosas que hemos estudiado, para tratar de darle un poquitito de sentido, ¿cachai? O tratar de aclarar un poco la escoba que tenemos realmente en términos de comunicación en las redes sociales, las disputas a nivel político y cualquier cosa que tenga que ver con desacuerdos y con argumentación, tanto en internet como en la vida cotidiana. Ese es como el primer... No sé, por la primera entrada, el primer enfoque que queremos darle. Sí, en el fondo, como decía Rami, o como estaba comentando yo al principio, no somos grandes expertos, pero queremos aportar con lo que sabemos y que nosotros creemos que podemos llegar a la gente, a toda la gente, y ojalá también con yo, que también nos pueden ir demandando ustedes algún tipo de, que expliquemos de mejor manera y todo ese tipo de cosas, porque en el fondo queremos llegar como a todas las personas posibles. Queremos comprometernos un poco en esto que es la divulgación de la ciencia, y en el fondo no somos tampoco grandes educadores, pero es lo que dije antes, queremos aportar con lo que sabemos. O quizá lo son. Y también tenemos esta intención de reivindicar un pensamiento que podríamos llamar más generalista. O sea, obviamente no estamos en contra de los especialistas, son necesarios por supuesto,
Pero también pasa que el exceso de especialización se ha visto, se ha discutido muchas veces y también yo creo que hay cierto consenso en eso, en que termina generando diálogos de sordos. O diálogos entre compadres, en el fondo. También, Todo el o rato. sea, de dos extremos. O sea, entre gente que es un amago diálogo, en el fondo reafirmar un consenso, o, caso hipotético, o sea, una comisión del Congreso de que convencer a un ministro que es doctor en economía de Chicago y tiene al frente a alguien especialista en educación. Difícilmente va a salir algo productivo ahí, lo que es lamentable, y no sé si somos tan ambiciosos como para decir vamos a resolver eso, que sería lindo. Sí. Pero por lo menos generar una instancia donde esas barreras vayan desapareciendo. Sí. Y en los temas que vamos a tratar. Y al mismo tiempo igual hablar de que vamos a hablar de muchas cosas, muchos fenómenos Muy variado. muy variados que no necesariamente son de nuestra especialidad y que no pretendemos explicarlo en su totalidad en base a los pocos conocimientos que tenemos nosotros de nuestra propia área. Simplemente queremos como iluminar las cosas que nosotros podemos decir y que podemos aportar respecto a esos fenómenos particulares. No queremos hacer ningún tipo de reduccionismo, no queremos hacer ese tipo de cosas. Aunque es tentador, muchas veces, es muy tentador. Y tercera o cuarta cosa, no sé cuántas cosas hemos dicho en este rato, y que también es una cuestión muy personal a mí, que si hay una cuestión que yo, no sé si ustedes lo comparten, pero esta es mi volada, ¿cachai? Es el hecho de que he desarrollado cierta alergia y cierta caspa en las axilas hacia un fenómeno que está muy preponderante en este tiempo, que es lo que yo llamo la anecdotología. Bueno. ¿A qué voy con eso? Que me parece que está emergiendo mucho experto en contar tallas, en contar anécdotas de una área de estudios o de una disciplina, de un aspecto de la realidad. Y en el fondo estos expertos son expertos en contar pequeños chistes, pequeñas tallas, cosas que son muy interesantes, pero que cada vez se está perdiendo esta visión de conjunto, ser capaz de ver un arco o ver un relato detrás. Y quizás yo creo que si pudiéramos decir de que cuál es el aporte que queremos hacer, por mi parte por lo menos el aporte es tratar de empezar a mirar los macro relatos y no solo quedarnos con el chiste chico o con la pelea particular o con la discusión así onda de la discusión chica, sino que la idea es tratar de ir vinculando con cosas más grandes. Eso sería como una deconstrucción, una cosa así. Tiraste. Me tiré. La construcción remix me extraña, No, que hoy día estaba peleando con gente. No, hoy día en la mañana me acuerdo que estábamos peleando precisamente sobre lo nefasto que es el concepto, ¿cachai? O no el concepto mismo, sino que el uso que se está empezando a dar. Que es como mucha impostura, encuentro yo, así como de creerse algo que... Bueno, pasa con muchas palabras, ¿no? Así que... Bueno, en el caso de la deconstrucción, que era el palabra que generó esa discusión, curiosamente no es que yo lo vaya a defender, yo creo que sería el menos interesado en defender ese señor de realidad y sus escritos, pero debo decir que esta cuestión se empezó a masificar en los estudios literarios. Yo no soy de los estudios literarios, pero tengo amigos, he estado cerca de este mundo. Y curiosamente para muchos de ellos es muy útil, porque claro, uno puede decir, deconstruye una obra, ¿cierto? Veo que hay un tipo de narración decimonónica, que un protagonista va, mata a un dragón y pesca a la reina. Pero si uno lo va desarmando puede decir, pero acá hay un tipo de personaje reiterativo, y cómo son los secundarios. Y se invierten ciertos órdenes y salen lecturas muy interesantes y a veces fueron necesarias de obras que no se habían hecho. ¿Cuál es el problema? Que gente se subió por el chorro, empezó a decir, bueno, esto que hago con la literatura, hagámoslo con todo. Hagámoslo con la política, con las instituciones, con la historia, con la psicología individual, con la psicología de masas, etc. Claro. Y el señor de realidad no se opuso, le gustó, parece esto. Entonces, porque... Claro. ¿Tú cachai? Oye, a todo esto... Conferencia. Eso, es que me puse... ¿Se acuerdan que les dije en la reunión de pauta? Loco, no hagamos gestos, porque los gestos solo se entienden en video, pero no se entienden en audio. Estaba haciendo el gesto de tirar billetes, eso. Bueno, entonces cuando hagamos, tenemos que tomar ese resguardo. Algún día, si no vamos a tener un director en el sonido, y cuando pase eso va a tener el sonido de Pink Floyd de Money, así como de las monedas cayendo. Exacto. Va a tener todos esos efectos. Claro, cuando tengamos la mesa de sonido. Claro, ese es como el siguiente tier del Patreon, por los que nos quieren dar. 64 canales. Bueno,
tenemos que definir algunos conceptos relevantes también. Importante eso. Pero yo creo que deberíamos partir explicando el nombre. Porque a todo esto no quiero que se repita lo que pasó alguna vez con otro programa en el cual el nombre inducía a confusiones. Sí, bueno, igual partir, se habrán dado cuenta que nosotros igual somos seres que habitamos harto el internet, así que tendemos a meternos como en discusiones, y una acalorada, unas más razonables que otras, también con personas más o menos razonables, y en una de esas conversaciones, sin sentido común. Precisamente, a ver, no fue una discusión, fue una conversación que tuve alguna vez con alguien respecto a es que ustedes no tienen sentido común, a usted le falta sentido común. Y era como un argumento que tiraba sobre la mesa. Tu falta de sentido común. Y obviamente, no sé, yo que algunas cosas he leído sobre el tema de los sesgos cognitivos, de cómo funciona la mente, el concepto de sentido común es como sospechoso, por decirlo menos. Porque si hay una cuestión que tiene sentido común es que todo el mundo cree que tiene el suficiente, que todo el mundo está repleto, lleno su cuerpo, completo su cuerpo de sentido común, y que al que le falta sentido común siempre es el otro. Eso es tan paradójico como esa idea de que todo el mundo se siente más inteligente que el promedio. ¿Es matemáticamente posible que todo el mundo esté por sobre el promedio? No. De la misma forma, tampoco me parece muy plausible que todo el mundo tenga algo así como un manejo, o que tenga algo así como un buen sentido común desarrollado. Es como casi contradictorio. Entonces, definiendo sentido común, ¿qué es sentido común? Este conjunto de creencias, de valores, de ideas que cada uno de nosotros supone que son compartidas por todo el resto de los habitantes de tu, no sé, de tu comuna, de tu barrio, de tu vecindario, de tu familia, de tu curso, etc. Se supone que es, como lo dice la palabra, común. Y resulta que todos los estudios que hemos estado revisando estos últimos años, o décadas incluso ya, parecen indicar que, uno, no somos tan inteligentes como creemos que somos, efecto Dunning-Kruger, punto 1. 2, tampoco somos tan sensatos o tan racionales como creemos que somos. Y 3, es que esta insensatez y esta tontera es más o menos invisible a nosotros. O mejor dicho, nosotros siempre somos los últimos en darnos cuenta de que somos huevones, ¿cierto? Sí. Entonces, el gorreado del barrio que todos saben y el último a enterarse que es el gorreado. Exacto, lo mismo. Solo somos gorreados por nuestra cognición. Exacto. Y todo el mundo dice, mira qué hueón. Mira que, claro, el último en darse cuenta que es hueón es uno mismo, cuando es ahueonado. Entonces, salió la cuestión de que en realidad el sentido común no es común, ¿no? Y de hecho a veces ni siquiera tiene mucho sentido. Lo que sí es común es sin sentido. Entonces de ahí viene el nombre, sin sentido común. Además que eso de común, no sé, que tiene como cierto... me inspira sentimientos de madre patria, de comunidad. De comunidad. Va contracorriente de ciertas hegemonías ideológicas que actualmente de gente en Twitter, claro, y que asumen facho pobre. La tragedia de los comunes, o sea que todo lo que es común está condenado a fracasar. Sí. Entonces, bueno, veamos qué tanto ha fracasado el sentido común y qué se puede hacer para salvarlo. Ya, a ver, entonces, siguiendo con eso, filosofía. Yo creo que no hay mucho que definir ahí. O sea, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? La filosofía. En sí, como la eres tú. No, a ver, Física. a ver, no, pues la filosofía en algún momento fue el conjunto de los saberes, en plural, así bien facultariamente hablando, el conjunto de los saberes que la cultura griega empezó, digamos, a acumular. Y de hecho ese ya es el primer mito que yo debería derribar, el hecho de decir que filosofía solo Grecia. Ya sabemos hace rato que hay filosofía africana, que hay filosofía en Asia, etc. Pero el canon que nos vendieron a nosotros cuando chicos era que la filosofía es un fenómeno esencialmente griego. Y para que estamos con cosas, yo por lo menos mi especialidad va por ese lado, por el canon europeo. Ahora, que podamos abordar filosofías de otras culturas, de otras latitudes, también puede ser. Y de hecho vamos a ver en algún momento que hay un gran grado de coincidencia también de esta sabiduría oriental con la sabiduría de los griegos, la de los romanos y Europa, etc. ¿Ya? No todo. Psicología. Esa pelota Me te la tiro siento a ti, te la tiro a ti.
Sí, te quiero escuchar. Dale. me siento atacado casi con esa pregunta. O sea, que lo que pasa es que la psicología, hay Arturo que sostienen que no hay una. Y yo en verdad estoy de acuerdo con eso, porque decir que la psicología es el estudio de la mente, así como paraguas general, no me resulta como. La psicología además tiene una historia bien grande, tanto en el mundo como en Chile en particular. Porque, por ejemplo, a Chile la psicología llegó de la mano de la educación, pues la psicología llegó primero a las facultades de educación de la Chile. Y después de eso tuvo ese giro, esa evolución hacia como lo más clínico, que es lo que hoy en día predomina en Chile. Oye, o sea, me estás diciendo que, por ejemplo, cosas como el pragmatismo de James llegó antes a Chile que el psicoanálisis, por ejemplo. ¡Qué bonito! No tenía idea. Sí, hermoso. Y habían como máquinas, como de todos estos tipos de experimentos que hacían como Bund, ¿cachai? Así como de percepción, como de... Psicofísica. Psicofísica. De hecho, habían equipos de psicofísica bien buenos y importantes en la Chile. En la Facultad de Medicina. Y que en algún momento se perdieron igual, porque esas cosas pasan. Loco, están todavía. Mira, la Facultad de Medicina tiene un hermoso museo. En algún momento el curador de ese museo era un historiador que espero algún día que lo traigamos acá, que se llama César Leighton, que es yo diría que es la autoridad en la historia de la psiquiatría en Chile. Y resulta que, loco, en el museo de la Facultad de Medicina de Chile están las camisas de fuerza, las máquinas de electroshock, los instrumentos para hacer, ¿cómo se llama?, lobotomías con... Loco, está todo eso. Es como un disco de Daniel Corpse, ¿cachai? Ir a ese museo. Pero bueno, Dale. volviendo, en general, cuando la gente habla de psicología, piensa en el estudio de la mente humana bien... La mente, la conducta. Ya, la conducta, eso como bien a grandes rasgos. Y específicamente igual, como hablando de uno, lo que yo más he estudiado en este tiempo tiene que ver con la cognición como más... digamos, no, más básica en el fondo, no, Ya. porque cuando la gente piensa en psicología también piensa como en procesos súper De elaborados, alto como nivel. la personalidad, ¿cachai? Cómo tú elaboráis un juicio, cómo razonáis, cómo es que sé yo, inferencia, reducción, como muchas cosas de ese estilo. Y no, yo en general he trabajado como más por parte más fácil, memoria, qué sé yo, Memoria, percepción. atención, Dale. y ese tipo de cosas. Ya. Oye, y ojo que, de hecho, qué bueno que pones el punto, que era una cuestión que había que abordar, es el hecho de que si bien decimos o digo filosofía, yo tengo que poner que en mi caso, por lo menos en gran parte de la base de la que voy a hablar es filosofía analítica. No necesariamente filosofía continental. De hecho, yo creo que tú estás mucho más metido o conoces más de ese lado oscuro de la fuerza. La vida me llevó a estar ahí. Pareció como... De hecho, cuando conocí a Arturo, cuando yo supe al tiro, que era una afinidad, que él me dijo, psicólogo, pero he tenido que luchar contra gran parte de lo que aprendí. Entonces pasa algo parecido. Yo, bueno, como les contaba, tengo licenciatura en estética que está formada por el canon de lo que se llama filosofía continental, que es, digamos, una de las derivaciones del idealismo alemán, podemos decir de un lado, y la filosofía contemporánea que se hace, es lo que es Europa menos Inglaterra, digamos. O sea, es Europea como con el Brexit. Es como mitad francófila, mitad germanófila, una cosa así. Claro. Y sobre todo en la filosofía contemporánea, y esto es algo que que está en pauta para que definiéramos una diferencia. Diferencia entre pensamiento crítico y teoría crítica. Por ejemplo, que la función que, claro, teoría crítica justamente es un concepto que alude principalmente a la escuela de Frankfurt y a esta filosofía que nace en Europa, en Alemania, como dice el nombre, en el periodo durante la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo explota más entre guerras, después de la Segunda Guerra, Sí. y que tiene este gran foco en la crítica a la modernidad, por decirlo de una forma macro, una crítica a la racionalidad, una crítica a la ilustración. Ahí están estos filósofos más o menos canónicos para la gente de la humanidad, como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, uno más joven que ellos, que todavía está vivo, Jürgen Habermas. Es un loco que queda, de hecho. Bueno, hay otro que viene después, que es Axel Honneth, que es el director ahora, que también está siendo muy citado, mencionado, porque él habla del tema de la teoría del reconocimiento. Yeah. Y el chúcaro también, el que se desvió ahí del Sloterdijk. Sloterdijk, sí. Son cosas medias místicas, algo más que místico, para ser más riguroso,
tiene una especie de reencuentro con la antropología filosófica. Entonces, bueno, cuento esto que, claro, mi formación estuvo muy impregnada de eso, y no es que quiera decir que eso no tiene valor ni sentido, pero claramente no puede ser lo único. No. Y el gran riesgo que uno corre es terminar reduciendo fenómenos mucho más complejos al contexto De las cosas que uno estudió en el fondo. claro, y del que escribieron ellos. O sea, porque claramente si uno lee la dialéctica de la ilustración de Marcuse y Adorno, Marcuse, Horkheimer. Sí. Claro, hay toda una crítica a la modernidad, esta idea de que la modernidad en sí misma es un fenómeno de exterminio y de sometimiento de los demás, pero están en Europa al lado de los campos de concentración. Entonces uno tiene que entender también por qué lo dicen. Entonces, claro, en Chile, en el año 2018 o en el año 2000, venir a decir que si uno instala un hospital en Payaco es un acto de dominación, ¿cómo se llama? Biopolítica yo me rehúso, y creo que hay formas más elegantes quizás de... Claro, y ahí me iba acercando a otras corrientes filosóficas o de pensamiento, otras disciplinas como las ciencias cognitivas, por ejemplo, para tener insumos insumos cognitivos para la vida cotidiana. Sí. Bueno, yo otra cosa que también, como traer también más a tierra, la diferencia entre la filosofía analítica y la continental, que es importante, cuando la gente habla, cuando últimamente se ha hablado con el discurso público, de que la filosofía no sirve, de qué es la filosofía, andar pensando tonteras y cosas así, ¿Sí? la gente en general está pensando más como la filosofía continental, como la vertiente más metafísica, y se acuerda de la escuela, del colegio, cuando veía el mito de la caverna, O el ¿cómo se llama? El imperativo categórico. claro, el imperativo categórico kantiano, y entre medio de eso como que le meten también psicoanálisis, y es donde se empieza a checar también, porque ahí hablan de como el caballo, el trineo, la carroza con los 3 caballos, del psicoanálisis. Bueno, y también, perdón, además tiene un estilo de escritura que está muy asociado a la escritura densa, la escritura difícil, la escritura metafórica. Perverso. No sé, a propósito de los franceses, que citando mucho como si todo el mundo hubiera leído las novelas que ellos se leyeron en el colegio, de autores que a veces acá ni siquiera se tradujeron. Entonces, es una filosofía que al lector, o sea, ni siquiera decir común, al lector de la mayoría de las disciplinas les parece lejana, le plantea una distancia, y que genera que incluso mucha gente diga, bueno, no lo entendí, quizás soy tonto, quizás... O quizás él es demasiado brillante, claro. ¿no? Y yo no cacho. Y bueno, pero también para ser justo, la filosofía analítica tampoco es Tampoco. la mala. El tratado lógico filosófico es como un thread de Twitter que se hizo ver que está y lo empezó a tirar, así como... Sí. Claro, Lo que opino la filosofía, y empezó a... No, mira, yo como yo veo, el problema con la filosofía es que la filosofía continental trata cosas muy vitales, muy de gran importancia, pero de una forma intratable en su escritura, en su prosa. Mientras que la filosofía analítica se expresa con una claridad, de forma muy clara, de forma muy rigurosa, pero se concentra en problemas que no tienen absolutamente en ningún momento sirven para algo, ¿cachai? O sea, nadie anda a contarlas de verdad, man, por la sí, vida. exacto. Y preguntándose cómo es ser un murciélago. De cómo siente un murciélago su... Entonces, bueno, la idea es que hay distintas hebras o distintas variedades de filosofía, o sea, como hay distintas variedades de cerveza o de distintas cosas, también hay distintas variedades de psicología. Por eso te preguntaba yo, porque cuando hablemos de psicología, la mayoría de las veces vamos a estar hablando de psicología cognitiva y no de psicoanálisis, no de... Porque uno, que no sabemos tanto de eso, y dos, que tampoco nos interesa. Entonces, eso hay que dejarlo claro en un principio. Si en algún momento hablamos de psicoanálisis, lo más probable es que vamos a traer a alguien que sepa para preguntarle. Bueno, no vamos a andar carreleando tampoco, si somos gente relativamente responsable, Claro. por lo menos intelectualmente responsable. Tratamos de hacerlo. Por eso no esperen que Arturo le responda cómo superar una quiebre de pareja, Ni que les interprete sueños tampoco, él no hace nada. ¿Cachai? Wittgenstein podría ser considerado un buen ejemplar de filosofía analítica, pero en cierto periodo. Y de hecho, a vuelta de comerciales o a vuelta de ¿cómo se llama? El primer corte. Del primer corte o del primer bloque vamos a hablar de Don Wittgenstein. Pero nos queda un concepto acá y me gustaría hacer como una dinámica. Onda, defínelo, no en 5 palabras, sino que en una frase cortita, definen qué entienden ustedes por
pensamiento crítico? ¿Cómo lo definen? Y defínenlo así, informalmente. Bueno, yo diría que retomando esta definición del sentido común, es la búsqueda de explicitar los sesgos que tenemos y buscar cómo, si es que es posible remediarlos, o al menos tenerlos en consideración en el momento de establecer cualquier tipo de juicio. ¿Ya? Sí, a mí me parece que es como eso, como poder... Lo que dijo él. Ya, lo que dijo él, lo que dijo él. No, poder evaluar ciertas proposiciones, cosas que la gente dice, en base a un set de criterios particulares que uno puede ir definiendo ahí para ver qué es lo que es un buen argumento, qué es algo bien razonado, por lo menos que tenga coherencia. Ya. Entonces, era autocontrol o automonitoreo, evaluación del pensamiento. Ya, mi definición, lo más cortito que pueda. Pensamiento crítico es un concepto complejo que tiene tres grandes patas. Está la pata de los saberes, la pata de las habilidades y la pata de las actitudes. Cuando hablamos de saberes, obviamente, para ser un pensador crítico hay que saber muchas cosas. Hay que saber epistemología, hay que saber un poquitito de psicología, saber un poquitito de filosofía, saber un poquitito de argumentación. ¿Ya? Y esas son cosas que uno puede ir, agarrar un libro y aprenderlas. También tenemos habilidades, y ahí es donde entran habilidades en distintos niveles. Por ejemplo, la habilidad de poner pausa y evaluar los propios procesos de pensamiento. La habilidad de interpretar lo que le dijo la otra persona de forma honesta, de forma caritativa, interpretar, digamos, ese argumento, descomponerlo, evaluarlo, y de la misma forma evaluar los propios argumentos que uno presenta, los pensamientos que uno presenta. Pero la tercera, y que es la más importante, es la que tiene que ver con las actitudes, porque tú puedes saber un montón de filosofía, de psicología, tú puedes ser una persona súper hábil también, pero si no tenés una disposición para ser imparcial, ser honesto, ser responsable, ser riguroso, ni el conocimiento ni la habilidad es suficiente. Entonces, ser un pensador crítico requiere tener así como un balance entre las tres. Eso. Bueno, un gran ejemplo de esa falta de actitud de pensamiento crítico, ¿Ya? el famoso Nassim Taleb. Ya. Dale. Bueno, No, bueno, él es un estadístico o filósofo, podríamos llamar, de la estadística, muy famoso, con su obra más reputada, digamos, más citada, El Cisne Negro, Ya. que trata acerca de lo improbable, que es una obra muy interesante, acerca de cómo los grandes eventos nosotros los reconstruimos a posteriori, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Ya. No, la desigualdad, el imperialismo, la crisis de las colonias, pero si uno trata de ponerse en el contexto de la época, uno va a decir, nadie veía venir esto, si hubieran visto venir, nadie hubiera querido asumir ese costo. Es como el Chapulín. Claro, un imponderable. No, pues Entonces, bueno, esa es una presentación de quién es. Entonces, claro, un hombre que sabe muchas cosas, realmente alguien brillante, que tiene una capacidad, al menos en formación, de entender distintos tipos de argumentos. Pero si ustedes revisan su Twitter, revisan sus entrevistas, ¿qué pasa cuando alguien le dice, doctor Taleb, profesor Nassim, sabe que en ese artículo me quedó claro, imbécil, pelotudo, que se sacó huevo, que tu raza es inferior? Entonces, claramente ahí, como decía Remy, ni el conocimiento ni la habilidad es la suficiente. habilidad le basta ni le ha servido a don Nassim. Sí. Bueno, y volviendo un poco también sobre nosotros como podcast, ¿Ya? tenemos la intención de entregarles, como dijimos antes, insumos para su vida cotidiana para que... O sea, claro, la idea es que si tienen la paciencia para pasar una hora escuchando a tres pelotudos o más, porque vamos a tener invitados a eso, si tienen la paciencia para escucharnos, la idea es que mínimo les podemos prometer de que les vamos a dejar una cosita, una mentira, un dulcecito, una pildorita, ¿cachai? Que les pueda servir para el futuro, para tomar decisiones, para conversar, o no sé, Sería, Y ojalá también en un acto de humildad también propio, como aplicarlos para uno mismo, hablar su propio pensamiento y no necesariamente andarle diciendo a la gente en Twitter, ¡estás pensando mal! Exacto. O Sería sea, hay muy algo de tentador. autoterapia también. Sí. sería muy tentador decirles, prometemos que si nos ven van a ser menos huevones. No, uno no puede prometer eso, Sí. pero sí podemos prometer que pueden ser testigos de cómo tres huevones intentan Intentan ser ser ellos mismos menos huevones. Y Exacto. ese proceso puede ser iluminador. Me parece. Me gusta. Me encanta la formulación.
Ya. Pero bueno, intentando ser menos raro. Entonces, mira, no hemos decidido si es que vamos a poner música o simplemente se va a ir a negro y después vuelve mágicamente. Pero bueno, este primer bloque llega hasta acá y volvemos en un instante. Con el tema principal. Bueno, luego de esa micropausa, volvemos acá a nuestro segundo bloque de Sin Sentido Común. Y queríamos hablar de un paper clásico, publicado en el año 1900, ya 75 creo que. 70... No, Viejo, 99 ensayo que era. no, ya, pucha, Ya partimos más. Programa piloto, se perdona. Piloto, ya. Bueno, un paper Pero bueno. clásico, ¿ya? De un autor llamado Robert Fogelin, y ese paper se llama La lógica del desacuerdo profundo. Y claro, es un paper fundacional en el sentido que él está hablando de esta cosa de el pensamiento crítico y cómo hasta ese momento enseñar a pensar críticamente se había entendido como enseñar lógica, como enseñar tablas de verdad, enseñar silogismos, etc. ¿Ya? Y él dice, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú estás argumentando frente a una persona que no comparte los supuestos profundos, los supuestos así como de fondo, que están en una posición argumentativa? ¿Ya? Y él dice que hay desacuerdos que no se pueden resolver racionalmente. No, pues te estoy dando ¿cómo se llama? Te estoy tirando la pelota. Sí, o sea, bueno, si me deja rebobinar un poquito también, me gusta partir, o me gustaría partir con este compadre también, porque me gusta como parte hablando de todo lo que es una función pedagógica de la filosofía y que él, en el fondo, es cómo construir buenos argumentos, y ahí parte hablando del movimiento de la lógica informal y la lógica formal. La lógica informal, exacto. Y a propósito de eso, perdón. No pegarle a la mesa. Y a propósito de eso, se pone a hablar de acerca de como la hegemonía del deductivismo, o sea, como de cómo Sí. en general la gente acepta como buenos argumentos esos que se presentan en general como silogismos. Como argumentos O deductivos. como argumentos deductivos. El argumento deductivo clásico que está en todos los manuales de lógica de habido y por haber es: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Conclusión: Sócrates es mortal. Y eso se supone que tiene una fuerza probatoria, una cogencia así, absoluta. O sea, es un argumento irrebatible. Claro, y lo que señala Fogelin ahí es que en general este tipo de pensamientos como deductivos en general no es tan así porque se sostiene en base a un montón de premisas que son invisibles. Sí. Y ahí entra como lo que tú me estabas comentando antes, que es que hay un montón de conocimientos compartidos que no necesariamente, que la gente cuando está argumentando los asume como compartidos, que no necesariamente lo son. Exacto. Y ahí es donde empiezan a chocar. El choque. O sea, cuando ya dejamos hablar de datos o de hechos y empezamos a hablar de interpretaciones y empezamos a hablar de valores, sobre todo. Bueno, y a propósito de lo que decía Arturo, otro detalle que es relevante, la advertencia que hace Fogelin, es que dice que esta sobre representación de la lógica o del juicio deductivo como el juicio probatorio máximo, que termina haciendo como consecuencia en la lógica informal que nos volvemos escépticos radicales, en el sentido de que nos volvemos, y de un momento lo hice, le enseñamos a los alumnos a que acusen las falacias de cualquier tipo de discurso. ¡Falacia! Una vez vi un meme bien bueno que era que alguien decía, lo vamos a poner en señor, pantalla. Estoy en desacuerdo con usted porque él decía, tú coque, hazle un día, le tiraba todas las falacias juntas y le decía, gané. Entonces, eso es lo que tenía en mente Fogelin, la imposibilidad del diálogo en la medida en que, claro, como los juicios deductivos son muy limitados, no tenemos acceso a ellos, o pueden ser infinitos si los planteamos en abstracto, pero en el sentido, cuando yo veo que el semáforo está en verde y cruzo, eso no es un juicio deductivo. Tiene algo de inducción, tiene algo de abducción, y lógicamente no sería 100% fiable que yo cruzara. No. Podría estar mi ojo siendo engañado. Podría haber... O podría pasar un jurado, ¿cachai? Claro, Que te no. agarre. Pero ese tipo de decisiones las hacemos todo el tiempo. Sí.
Y nuestra sociedad completa y nuestra vida completa en gran parte está determinada por ese tipo de decisiones, que escapan al alcance de la lógica formal. O de la deliberación racional. Claro. Y de hecho muchas veces eso... ¿Sabes qué? Ya, lo voy a hacer, por ser piloto... A ver, me voy a contar una pequeña... No, voy a contar una pequeña historia personal que de hecho creo que solo una vez la he contado y en un contexto muy particular, que fue haciendo clases de lógica a militares. Y fuera de clase, pues, me pidieron, profesor, bueno, ¿y usted qué opina? Bueno, al último, ¿qué opina usted? ¿Dónde está usted? ¿Cómo se posiciona usted? ¿Cuál es su posición? Y yo les dije, mira, yo les voy a contar esta historia que es súper personal y que la voy a contar acá, ahora. Dos historias. Mi padre, Ramos Ramos Vergara, nació en el año 1945, cerca de Talca, en el campo. Y como hasta los 10-12 años, él trabajó apatronado en un fondo en el cual trabajaban todos sus hermanos y trabajaba mi abuelo también. Y ellos trabajaban en este fondo para este patrón, a cambio del trabajo de toda la familia, porque todo el mundo trabajaba, incluyendo mi abuelita, les daba una pequeña casa para que vivieran, pero esa casa no les pertenecía, se les daban como datos, y además a cada trabajador se le daba un sueldo que consistía en, creo que 50 centavos, una tortilla de rescoldo y 2 panes. Ese era el sueldo. Y durante todo ese tiempo, por ejemplo, estamos hablando de privaciones como no tener pasta de dientes, había que lavarse los dientecitos con bicarbonato. Entonces todos mis tíos perdieron su dentadura completa como a los 30 años más o menos. ¿Sí? Entonces, toda esa familia en una situación de pobreza, como en el campo de los años 50 en Chile, cuando de repente pasa algo. Creo que en el gobierno de Frei Montalva, si no me equivoco, se produce la reforma agraria. Y la reforma agraria le significó a mi abuelo, por tener una esposa y tener esta enorme cantidad de hijos, recibir un terreno que pudo él administrar, porque era suyo, porque le pertenecía. Entonces dejaron de trabajarle a este patrón de fondo y empezaron a trabajar para sí mismos. Y eso le significó, digamos, a los hermanos más chicos de mi papá poder seguir yendo al colegio. Mi papá llegó hasta tercero básico solamente. ¿Sí? Y esos que llegaron hasta octavo básico, que incluso el menor llegó a cuarto medio y después se vino a Santiago, estudió, digamos, un oficio, tuvo una mejor vida. Entonces, en la mente de mi papá, ser demócrata cristiano era un gesto de ser simplemente agradecido por esta cosa que Frei le hizo a su familia. Entonces, él toda la vida siempre ha dicho, yo soy DC. Ahora, él comparte las bases problemáticas del partido, no tiene idea, bueno, es simplemente una cosa de acá, emocional. En cambio, mi mamá, que es un poco más joven, mi mamá nació en el año 57, en Pichilemu, me contó, alguna vez yo le pregunté por qué ella le gustaba Pinochet. Yo estaba chico, debo haber tenido 14 años, me pregunté, mamá, ¿usted por qué le gusta Pinochet? Y me contó esta anécdota. Me dijo que ella, cuando estaba chica, para el momento del golpe, como ella era la menor, la mandaban a hacer las colas. Entonces ella tenía que hacer una fila de como 2 horas para recibir el cuarto de aceite y el medio kilo de azúcar y el kilo de harina. Para el pan del día. Y en eso se le iba todo el día, estaba haciendo la cola, entonces para ella la OP era aburrirse en el primer momento. Y ya en los últimos momentos del gobierno de la OP, poco antes del golpe, pasó que ella llegaba al colegio, a la casa, y mi abuelo tenía un gallinero grande, tenía un criadero de pollos en el cual criaba gallinas y el ingreso familiar dependía de ese negocio que era vender pollos y vender huevos. Y llega un día, estamos hablando de una niña, ¿cuánto? 13 años, una cosa así, y se asoma al gallinero porque escucha ruido y ve que hay un grupo de gallinas que se están comiendo, que habían matado a otra gallina y se la estaban comiendo. O sea, había canibalismo aviar, ¿cachai? Estaban las gallinas comiéndose entre ellas. Y le va a decir a mi abuelo, y mi abuelo dice, bueno, ¿qué quieres que haga si no hay comida para darle? Y mi mamá fue como llorando, un poco asqueada, un poco choqueada con la cuestión. Y resulta que después del golpe, cuando mágicamente aparece, vuelve la opulencia, ¿cachai? O sea, vuelve el azúcar, la cuestión, etc., las cosas empezaron a remontar económicamente. Entonces, para mi madre, Allende era pobreza y Pinochet era progreso, era volver a tener así una... Y el tema es que si yo trato de convencerle a mi mamá, porque mi mamá sabe que hubieron abusos, sabe que hubieron desaparecidos, sabe todo eso, pero no a nivel racional, sino que a nivel emocional, para ella la derecha significa algo con lo que ella sí se identifica y les quiere representar una cosa.
Y yo, todos estos años. Pero mamá, fíjese esto, mamá, fíjese esto otro. No, imposible. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay un desacuerdo profundo ahí? Oye, pero ¿qué es un desacuerdo profundo? Ese es el tema. Si yo a mi mamá le doy argumentos para decir que el gobierno de derecha no fue un buen gobierno, o que fue malo, o que fue un gobierno criminal incluso, ¿ya? Si yo le doy argumentos y ella es capaz de entender los argumentos, pero aún así no concede la posición que yo estoy tratando de darle. Y si ella hiciera el ejercicio contrario de decir, ya, pero es que mira, antes era así, tú no viviste eso, tú no sabes, me puede tirar, yo le podría decir, falacia, etc. Pero el tema es que su experiencia de vida es una experiencia de vida que es radicalmente distinta a la mía, radicalmente distinta a la de mi papá, radicalmente distinta a la de cualquier político. Entonces, si tú, por ejemplo, ponte tú, eres un ateo y querías hacer cambiar de opinión a un evangélico, a un testigo de Jehová, y decirle, loco, Dios no existe, tu religión es una estafa piramidal, es un Ponzi scheme, ¿cachai? De que tú estás pagando ese diezmo, estás enriqueciendo a tu pastor, ¿cachai? Y el loco va a decir, no, loco, es que tú no sabes lo que es la fe, Dios no te ha llamado, Dios no te ha hablado, tú vivís en una profunda oscuridad, en una profunda miseria, weón. Porque tu vida no tiene sentido, ¿cachai? Porque tú cuando te moráis te van a morir y te vas a ir al infierno, ¿cachai? O incluso si tienes razón, en vez de irte al infierno, loco, ¿qué sentido tiene tu vida, ¿cachai? Si no hay algo después. Y todas esas cuestiones, en el fondo, llevan al punto ese. ¿Tú cómo haces cambiar de opinión a alguien cuando lo que estáis discutiendo ya no son argumentos, sino que estamos hablando de las convicciones, los valores, las ideas que te definen a ti como persona? Eso es un desacuerdo profundo. Y ahí también hay un factor que es de lo más relevante, que es la indeterminación respecto a los hechos de estas posiciones valóricas. Porque incluso una persona, caso hipotético, no sé si es el caso de tu mamá, pero imaginemos una persona imaginaria que podría decir, sí, claro, mataron gente. O incluso decir, no, o sea que la economía no anduvo tan bien, hubo recesión, hubo cesantía, crisis bancaria. El PEN. Claro. Y podría reconocer todos los hechos que la posición contraria le está planteando. Pero tienen una justificación en tanto en criterio ético que los va, va a hacer irrelevantes respecto a algo superior. Que, por poner un caso hipotético, alguien diría, bueno, pero es que la libertad. Fuimos un país libre, la segunda independencia, y eso vale cualquier sacrificio. Es lo que se podría decir la Segunda Guerra Mundial, para todos los países participantes. La Unión Soviética, uno podría decir toda esta historiografía a propósito del estalinismo, ¿cierto? De sus millones de muertos, que bueno, no hay cifras oficiales, pero digamos que 20 millones de muertos, hambruna, no diría, eso es injustificable. Pero resulta que mucha gente, hasta el día de hoy, y cada vez más rusos, dicen que Stalin ha sido el ruso más importante y más grande de la historia. Y se le celebran los cumpleaños y una figura reconocida. ¿Qué pasa ahí? Que claro, está esta idea de que, bueno, todo eso puede ser verdad. El tema es que había un bien mayor que era la supervivencia de la patria. Entonces, alguien me puede decir, pero ustedes eran pobres, sí, ustedes se mataron, sí. Pero incluso ahí no va a haber ningún avance, incluso puede haber un retroceso, puede producirse el efecto contrario, en tanto esa posición profunda es la que se hace evidente. Sí. En realidad, ¿sabéis qué? Voy a sincerar, yo estoy por esto. Y ese argumento basal es como hemos hablado, ni por la razón, ni por la fuerza. O que por la fuerza no sé, pero por la razón ni por los datos y ni por los argumentos se mueve, digamos. Mira, a ver, acá yo creo que igual es útil hacer, algún día vamos a tener una pizarra interactiva para ir poniendo conceptos y cosas así. Yo creo que es útil hacer la siguiente distinción. Cuando yo creo que una de las cosas más bonitas que he leído en mucho tiempo, y el tema es que ni siquiera me acuerdo de quién se la ha leído, y he preguntado a quién, era un autor que hacía, a propósito del concepto de bien, de qué es el bien, qué es lo bueno. Aristóteles decía, a lo que todas las cosas tienden, lo que todos buscan, ya, se pueden dar múltiples definiciones de bien, pero es muy útil distinguir entre tres tipos de bienes. Los bienes éticos, o el bien moral, que es el que cuando pensamos en el bien, típicamente pensamos en ese bien, en lo que es moralmente correcto, lo moralmente aceptable, lo éticamente bueno. Pero también podemos hablar de un bien epistémico, y el bien epistémico es el que tiene que ver precisamente con el conocimiento y la argumentación, la justificación.
¿Cuáles serían bienes epistémicos? La verdad, la precisión, la verosimilitud, ¿eh? La consistencia, la coherencia, que algo esté lógicamente bien armado. Esos serían bienes epistémicos, que tienen que ver con el conocimiento y con su justificación o su argumentación. Sí. Y un tercer tipo de bien que serían los bienes estéticos. Que, por ejemplo, qué buena está esta cazuela, qué buena está esta papa frita. ¿Estas papas fritas son buenas? Sí. ¿Por qué? Porque satisfacen alguna necesidad, ya sea del sabor, o de tener un rico aroma, o ser placentero a la vista. ¿Ya? En esos tres contextos hablamos de bien, típicamente. Y cuando tenemos discusiones, en Twitter, en Internet, siempre hablamos de tratar de resolver esas discusiones con datos, con hechos, ¿cierto? O sea, tratamos de llevar la lógica de las discusiones éticas y la lógica de las discusiones estéticas a la lógica epistémica. ¿Sí? Doy un ejemplo de eso. Por ejemplo, alguien fue a ver Solo, la película, y dijo que una pésima película, es horrible. ¿Sí? Y otro dice, no es mala película, porque yo lo pasé bien, la disfruté. Es decir, ya, pero es que entonces tú vas al cine a que te entretengan. ¿Ya? ¿Y entonces tú a qué vas al cine? No, pues yo espero que haya cierta coherencia, cierta lógica, cierta consistencia, espero que la película me explique lo que me tiene que explicar, que declare lo que tiene que declarar, que juegue con las reglas de las otras. ¿Cachai? Entonces te das cuenta de que son discusiones que no estamos discutiendo lo mismo. Por un lado estamos poniendo en la balanza criterios estéticos, de que si es bonita, si está bien lograda, si emociona, versus criterios éticos, como si la película es perversa o no, ¿cachai? Si el mensaje que te da es un mensaje que sea valioso o no en el nivel existencial, si queréis. Y los criterios, no sé, pues, epistémicos, respecto a que sea coherente, que sea consistente, que tenga lógica, etc. ¿Cachai? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer en ese caso? O mejor dicho, ¿qué hacer? A ver, póngame un caso más concreto de ahí. ¿Qué hacer cuando estáis en Twitter y alguien te tira un bate en la cabeza diciendo que no, yo estoy en desacuerdo contigo por eso? Y tú cachai de que no sacáis nada con argumentar de la forma en que típicamente argumentáis con tus amigos, porque este tipo no lo vaya a convencer con ese tipo de argumentos. En el fondo, ¿Qué hacemos? know your audience, conoce tu audiencia, esa es como una parte importante. Ya, pero es que es el tema, ¿cachai? Si nosotros resolviéramos todos los desacuerdos juntándonos solo con gente que piensa igual que uno. No estoy diciendo eso, pero ¿Eh? lo que te decía en el fondo que cuando uno quiere convencer a alguien de algo, en general tiene que pensar en las formas en las que otra persona se comunica, porque ¿en qué contexto se dan las conversaciones en general? En un contexto de un mínimo de ideas compartidas, todos somos seres humanos, ¿cierto? Usamos la boca para hablar, nosotros por lo menos los tres hablamos español. Vivimos en el mismo país. Vivimos en el mismo país, entonces en general las discusiones se dan en un contexto de conocimientos compartidos por lo bajo, como en general. Ahora, en general, cuando uno discute, ahí es cuando se van revelando todas esas premisas ocultas que de las que hablamos al principio, en el fondo. Como por ejemplo en el caso del aborto, Fogel mismo lo dice, Sí, que cuando alguien discute independiente de la posición, por ejemplo, por una persona que es católica, del momento de que un espermatozoide atraviesa la pared celular del óvulo, entra un alma incorpórea, ¿cierto? Y eso es lo que hace lo que es la vida para un católico, por ejemplo. Y eso es una creencia que no necesariamente obedece a un pensamiento racional, sino que tiene que ver más con creencias profundas que tienen cada persona respecto de lo que es con sus valores, el mundo. en el fondo. Tiene que ver con sus valores, no con lo que sabe, sino que con qué se compromete, con qué se identifica. Y por otro lado hay personas que dicen, no creo en el alma, fin, entonces no creo que alguien está vivo hasta que nace. Entonces, cuando dos personas de ese estilo se enfrentan, por ejemplo en Twitter, como estaba presentando Rani, en general no van a poder resolver ese tipo de discusiones porque en Twitter no están las herramientas como para... De partida tenéis 280 caracteres. ¿Cómo explicas todo tu pensamiento en 280 caracteres? Tienes que resumir mucho. O hacer un hilo de 500 tuiteros, una cosa así, ¿cachai? Que es lo mismo, casi lo mismo que escribir un libro chico, un capítulo de libro, para explicarte recién. Claro, y en el fondo nunca vas a poder abordar todas las cosas que quieras abordar, ni tampoco vas a poder transparentar todas las cosas en las que crees, que son con las que en general la gente llega a chocar cuando se produce este choque de cabezas, que es lo que se llama finalmente desacuerdo profundo. Sí. En el fondo, cuando dos personas encuentran como posiciones supuestamente irreconciliables. Que eso igual es una pregunta interesante. Y llevándolo al título de nuestro programa, en el fondo, un desacuerdo profundo es cuando mi sentido común choca con el tuyo, porque no son iguales.
porque no tienen por qué serlo. No. Bueno, y ahí también, a propósito de Fogelin, salía este tema de que es un argumento racional. Y justamente otro problema añadido es que un argumento puede ser perfectamente racional, y acá, por favor, sin caer en un relativismo posmoderno, pero dentro de un sistema de creencias, dentro del sistema de creencias de la teología católica, por ejemplo, la creencia de que llega un alma y se instala en una blástula o mórula, no sé cuándo se instala, pero por ahí es perfectamente racional. ¿Por qué? ¿En qué sentido es racional? Porque es coherente con las premisas previas que ya son aceptadas como parte, de este caso, de la teología. Y más allá, que me podría decir, como tomando por analogía la historia que tú contabas de tus papás, a mí me podría decir, bueno, pero la señora que está en la procesión de San Sebastián en Yumbel no está pensando en Santo Tomás necesariamente, quizás sí, pero puede que no, sí, simplemente se emociona y ve al santo. Sí, por un lado sí, pero por otro hay un reconocimiento de que podríamos llamar autoridad epistémica en esa jerarquía eclesiástica que son las que hacen esa justificación. Sí. Hay un encomendarse a un especialista dentro de su marco cultural, que es el que resuelve esas cosas. Y dentro de ese código, digamos, sistema idético, para decirlo feo. Sistema de creencia. Claro, sistema de ideas. ¿Ya? Que el alma se implanta ahí es perfectamente racional. El tema es cómo yo puedo demostrar que no es racional. Sí. Y para eso tendría que entrar no al argumento de la fisiología del feto ni del sistema nervioso, sino que tendría que entrar a ver cuáles son esas premisas previas que están ocultas en su argumento. Y ahora el tema es... Fogelin me da la impresión de que su conclusión era pesimista en ese sentido. Muy O sea, decía, no se puede. No, creo que uno dice, arranca. Como que sale arrancando. Claro. Pero el tema es que no podemos quedarnos con esa... Mira, sí, podemos quedarnos con esa conclusión. Podemos decir que, por ejemplo, no sé, cuando por citar a alguien que mencionaban en el chat ahí, si un Baradit se pone a discutir con un Aldo Duque, punto tú, la pregunta es cuál de los dos está dando más jugo respecto a no ver la imposibilidad de convencer al otro de que está equivocado. Bueno, ¿qué sentido? Sí, o cómo resolvemos eso? ¿Cómo... Claro, o sea, por un lado la incapacidad de reconocer que no va a poder convencer al otro, y por otro lado reconocer que uno tampoco está empleando como la estrategia como adecuada, porque en el fondo estáis tirándole yo creo esto, y esto es lo que yo creo. Que al final del día es ese diálogo de sordos que muchas veces ocurre. Bueno, ahí un gran insumo que hablaremos seguro en los capítulos a propósito de teoría de la argumentación o de ciencias cognitivas, de establecer criterios previos a la discusión. Sí, claro, un rayado de cancha. Claro, en el día a día es casi muy difícil, no quiero ocupar palabras tan grandes como imposible, es muy difícil, pero se supone que uno tendría que llegar a la posición de decir, establecer, yo pienso esto, pero bajo esta cantidad de criterios yo podría aceptar que esto podría no ser así. O en estos criterios yo podría reconocer que la otra posición tiene algo que decirme. Sí. Y en ese sentido a mí me ha pasado a veces como algo personal, digamos, de la discusión de internet, que seguro no siempre lo cumple y seguro muchas veces también termino actuando como todo. Como el árbol campeón ahí, ¿cachai? ¿Ya? Claro. Pero a lo menos yo he pensado en una posición mínima, que es decir, mira, yo asumo que no voy a convencer a esta otra posición, asumo que no voy a convencer a un neoliberal, que el neoliberalismo, digamos, es malo, es ineficiente, pero al menos pienso que podría dar a entender que vea que la oposición al neoliberalismo no es irracional. Sí. Y no responde a lo que su sistema de creencias le ha explicado que es lo que genera esa oposición. Sí. Que es, por ejemplo, debe ser flojo de querer todo gratis. Sí. Por poner un ejemplo extremo. O creer que uno adora a Marx y la teoría del valor y todo eso, y decir que, mira, fíjate que no. Fíjate que hay otras razones que pueden ser mejores, quizás te pueden parecer interesantes de por qué uno se opone. Quizás no lo voy a convencer, por supuesto, pero al menos generar un buffer zone, como ocupando un término de geopolítica, digamos. Claro, es como una franja. Claro, una franja y de no agresión, y que al menos va a permitir
que si bien no vamos a estar de acuerdo con la cantidad de temas, no nos vamos a estar deseando la muerte cada vez que ese tema aparezca. Yo debo decir que a veces me ha resultado, Sí. pocas veces, pero ha resultado. Y bueno, yo el otro día comentaba, creo que por Twitter con Remy, que en el fondo, bueno, en internet, por lo que ya hemos conversado, por la gran cantidad de premisas que subyacen al razonamiento que tiene uno, en general que no las va a poder expresar, yo últimamente he intentado tomar la posición de no discutir como cosas que son tan profundas en el internet, porque en general no se va a poder. Y que mi posición, por lo menos actualmente, esta es como mi parada también, así como Remy también separó lo suyo de lo nuestro. No suena tan bonito, lo nuestro. Cotito. Ya. Que en el fondo uno lo que puede hacer muchas veces, a lo sumo, es conversar con una o dos personas, sentarse a hablar como tomándose un vinito y darse el tiempo para conversar, porque si uno quiere como convencer a alguien, y no necesariamente convencer, sino que simplemente querer entenderse con otro, aunar criterios, definir Sí. yo entiendo esto yo entiendo esto Sí. por este concepto, yo entiendo esto otro por este concepto, y empezar a ver, porque también muchas veces cuando la gente discute es porque habla de cosas distintas, son la misma palabra. Es como Sí. hablar del casino de jugar plata, como el casino El Copa. casino de la comida, o el banco de Talca con el banco de la plaza de Talca, ¿cachai? Claro. Digamos, a Mira, Wittgenstein. sí, Dennett, que es un tipo que es medianamente, no mucho, pero no tan Wittgensteiniano, pero que tiene un poquitito más de Wittgenstein que otros analíticos, y por eso me estoy acariciando la barba, porque estoy pensando en Dennett. Daniel Dennett es un filósofo analítico que se ha preocupado del tema de la conciencia, pero también tiene un lado medio militante respecto a esta cosa de en contra de la religión organizada. Y él tiene una serie de consejos, y me voy a concentrar en uno bien particular, que dice que para discutir con alguien, lo mínimo, o como regla mínima, uno tiene que mostrarle al oponente cierto grado de respeto. Y él plantea que el respeto, para mostrarle respeto al oponente, hay que hacer un par de cosas. Primero, demostrarle al oponente que uno entendió lo que el oponente está tratando de decir. Eso es como lo primero. Antes de empezar a tratar de refutar, demostrar que uno ha entendido el punto que le están planteando. ¿Y cómo uno demuestra que lo entendió? Resumiéndolo de una forma que sea precisa, rigurosa, pero resumida. Segundo, decir para qué te ha servido la discusión hasta el momento. O sea, tú tenés que decir, mira, lo que tú dijiste en este momento a mí me hizo sentido por este lado o me hizo ruido por este otro, pero esta discusión hasta el momento me está sirviendo para aprender. Si bien a lo mejor no voy a salir convencido de lo que me dijiste tú, por lo menos me está sirviendo para entender mejor yo mi posición y entender mejor la tuya. Y una vez de que demostraste que entendiste y dijiste que aprendiste de él, ahí recién empieza a atacar los puntos que te parezcan débiles o falaciosos de la argumentación del otro. Pero la idea es precisamente que si queréis que alguien te tome en serio, o que alguien te pesque, o que alguien te entienda, tenéis que hacerlo desde el respeto. No podéis discutir desde la falta de respeto. Sí, Respeto. Con respeto, como decía el... sí. Ahora, y que es una cosa que es súper válida, porque de hecho una amiga mía en Twitter lo dijo, y yo, ¿por qué tengo que respetar a un tal por cual, ¿cachai? Onda, ¿por qué tendría que respetar a un pedófilo, a un abusador, a un etcétera? Ya, pero esos tipos son tipos con los que... ¿Qué vaya a argumentar ahí? Sí, y por otro, sin irnos a esos casos tan extremos, pero que muchas veces hay gente que licenciadamente no tiene, bueno, no sé, para hacer Es que esa es la cuestión. un nombre de paja. Uno muchas veces no tiene la disposición de Ya. darle el respeto que se merece como al ¿qué es bueno, eso también tampoco me gusta, al Sí. oponente, porque también muchas Mm. veces se consigue la argumentación como una pelea, y no necesariamente eso Exacto. tampoco. De hecho, esa es una cuestión que, bueno, obviamente la vamos a seguir desarrollando en programas futuros. La argumentación siempre se enseñó como un deporte de contacto, ¿cachai? Como una cuestión de combate. Y la argumentación, yo creo que más que tener una función de convencer al otro, lo importante, ¿cachai? Es el aspecto así como epistémico de la argumentación, ¿no? Que es el hecho de aprender a construir, a reconstruir, el cómo fundamentáis aquello que estáis tratando de defender, ¿no? ¿Cachai? Entonces, yo creo que aprender a argumentar, más que aprender a ganar discusiones, es aprender a justificar, a fundamentar un discurso. Y eso es algo que sirve tanto para hacer trabajo en la U o en el colegio, como para las conversaciones de curado, ¿cierto? Bueno, y nos queda un tema pendiente que creo que cae preciso, que esta distinción, que claro,
en términos teóricos, abstractos, es fácil decir, no, mira, yo el oponente, la persona la respeto, pero su argumento parece ser una mierda. Pero claramente punto, sí. nuestras historias de vida, nuestras personalidades no se configuran con esa distinción, al menos tan clara. En gran parte, como lo que hemos estado hablando, las bases de los desacuerdos profundos, justamente son posiciones, son argumentos que se convierten en rasgos de personalidad, o que van muy ligados a fundamentos de la propia personalidad. Sí, po. Entonces hay momentos en que yo puedo estar seguro, y que yo incluso podría tener la intención de decir, mire, yo respeto, no sé, a mi padre probablemente, como ser humano, por supuesto, y lo adoro y todo eso, pero su opinión sobre el aborto, yo no estoy de acuerdo con él, pero en la medida en que se la expreso, va a ser inevitable que para él sea una ofensa. Exacto. Y ahí hay otra tarea. Otra vez tarea aprendida. Por ejemplo, mi viejo también, que mi viejo es súper homofóbico. Entonces, bueno, pero eso, insisto, aquí van a quedar un montón de temas pendientes para la próxima y ya estamos casi al filo. Yo creo que sería bueno que la próxima vez que nos juntemos y que podamos conversar, podemos seguir tratando este tema porque yo creo que nos quedan muchas cosas pendientes, hablar de la forma de vida en Wittgenstein, y yo creo que se puede seguir desarrollando mucho. De hecho, de Wittgenstein no hablamos Ni nada. siquiera- Loco, prometimos. que vamos a hablar. Prometimos Wittgenstein y no hablamos de Wittgenstein. No, pero ya, mira, se puede hacer en un tagline. En un famoso argumento de Wittgenstein, obedecía al siguiente eslogan: entender un lenguaje es entender una forma de vida. O sea, que en el fondo nuestro lenguaje emerge de nuestro habitar, nuestro ser en el mundo, como dirían los heideggerianos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la escena de esta película, cuando decía Wittgenstein, si escucháramos a un león hablar, ¿podríamos entender lo que dice? Según Wittgenstein, no, porque no entendemos lo que es ser un león. No podemos estar, ni siquiera nos podemos imaginar el qué es ser un león, o qué es ser un perro, qué es ser un gato, ser un murciélago, como decía Jackson. Aunque compartiéramos lenguaje, si es que eso fuera posible, no seríamos capaces de entender lo que el león nos diría porque no compartimos las formas de vida. Y que de hecho, cuando él dice una forma de vida, esa forma de vida es el sentido común también. ¿Está? Entonces, el tema es que, si bien nos cuesta entendernos, porque nuestras formas de vida son distintas, y nuestros sentidos comunes son distintos, y nuestros principios, nuestros valores son distintos, anda a tratar de entender que este es un animal que ni siquiera tiene tu fisiología, ¿sí? Que es una gran cosa que... la única crítica quizás que uno le podría hacer a Rival como película. De que esta coincidencia milagrosa, que estos hombres tienen 7 piernas, tienen un lenguaje distinto, etc., pero aún así comparten ciertos valores que son como superhumanos, ¿sí? Respecto al tema de la solidaridad, de la... Bueno, aunque no sabemos en verdad cuál es el verdadero fin de los extraterrestres de Rival, solo sabemos el declarado. Ah, claro. Bueno, ahí también hay una posición epistémica implícita de un realismo, de que ahí existe una realidad exterior a la que, independiente del organismo que se acerca a ella, va a toparse con estructuras, con relaciones de objetos que van a ser constantes para cualquier observador. Sí, Ya, pero eso teniendo... Hay que creer eso para aceptar a Rival. Claro, sí, eso. Bueno, yo creo que dejémoslo hasta ahí. Vamos a retomar Wittgenstein en el siguiente capítulo. Vamos a retomar a Rival, vamos a retomar un montón de cosas. Les queremos dejar saludos, obviamente. Agradecerles haberse tomado el tiempo de escucharnos, de habernos dado esta oportunidad y esperar que ojalá nos den una segunda oportunidad. Y tercera. Sí, y recibimos críticas constructivas, no tan constructivas. Ojalá constructivas. Sí. Podemos pelear en Twitter. Okay. Podemos pelear en Twitter. En nuestras cuentas personales. Nos pueden seguir en Sin Sentido Común, no, Sin Sentido C en Twitter. Ese es nuestro. Bueno, nos despedimos nomás entonces. Nos estaremos viendo en probablemente 2 semanas más, porque la idea es sacar capítulos semana por medio. Teniendo ahí salud. Por favor. Chao, chao. Chao.